Queridos hermanos, hoy veremos la perseverancia del pastor, teniendo en consideración que la falta de perseverancia destruye cualquier esperanza. Ser pastor es reconocerse hijo de Dios, tal como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Estos deberes que nos son encomendados los cumplimos no por obligación, sino por convicción, en agradecimiento a quien por amor nos libró del pecado y de la muerte eterna. ¿Puede alguien irrogarse el título de pastor sin antes no aprendió las enseñanzas del pastor de pastores? A lo largo de los evangelios, Jesús es presentado y reconocido bajo distintas imágenes y títulos, tales como Maestro, Hijo del Hombre, Mesías, el Cristo. Sin embargo, Jesús se da a conocer a sí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, que dice: Yo soy el buen pastor. Esta definición precisa cuál es el rol y su misión, la cual lo explica como que Él conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él. Conocer bíblicamente es igual a amar. Cuando Jesús dice yo conozco a mis ovejas, está diciendo yo las amo. Y cuando dice ellas me conocen, dice ellas me aman. El vínculo del maestro o pastor con los suyos es una alianza de amor, una relación amorosa entre el pastor y sus ovejas. Y como modelo para este gran amor, tenemos el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. El pastor debe mantener una adecuada relación y comunicación con Dios, y así solo su servicio dará fruto. Un buen pastor conoce y ama a sus ovejas, disponiendo de su vida en favor de ellas. Amando a Jesús, ama a tu prójimo. Para amar al prójimo, tu amor por Dios debe ser mayor. ¿Cómo distinguir a un buen pastor? Jesús, nuestro pastor, nos cuida, ofreciéndose a sí mismo y siempre está presente. Nos guía con su palabra y con su espíritu. Nos alimenta con la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Nos reúne y ora por la integridad de su iglesia. El buen pastor es el custodio de su rebaño. Cuida y vela por su crecimiento. No debe permitir que los hermanos nuevos quemen etapas. Guía. Debe de saber escuchar, conducir a la fuente de la vida, ayudar a descubrir su misión. Alimenta, dando testimonio de vida y capacitando al rebaño. Los reúne en asamblea de oración y adoración a Dios. El buen pastor no es un jornalero, ya que el jornalero no es dueño de las ovejas. El pastor es hijo de Dios y da su vida por las ovejas. El jornalero, cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. El pastor salva a las ovejas de una situación global de oscuridad y de distanciamiento, de la tentación de abandonar la fe y alejarse de Dios. ¿Por dónde comenzar? Al modo del buen pastor, tomando la iniciativa. Entonces, si tiene 100 ovejas y una se le pierde, deja las 99 y se va a buscar aquella que se ha perdido. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacerlo? Tenemos que ser capaces de amar de manera creativa, hacer nuevo todo a partir de lo pequeño, de lo sencillo y de lo cotidiano. Ver cómo llegar al corazón más que solamente de cómo puedo saciar su necesidad. En Jeremías, capítulo 23, versículo 1 dice: Ay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. El deber del pastor con sus ovejas es ver de dónde viene, a dónde va, qué está viviendo, qué está sintiendo, qué es de su familia, cómo anda su trabajo, qué problemas tiene con sus hermanos del grupo de oración, qué heridas puede tener en su interior. El pastor debe vincularse con sus hermanos y establecer un acercamiento fraternal. Debemos amar a todos,
sin excluir a nadie. La misión del pastor es su propia vida. No es fácil, ni descansa. Ha de trabajar por mantener la unidad de su rebaño. Características del buen pastor. Cultiva su relación con Dios. Ejercita los dones que se le han otorgado. Capacita al rebaño. Lleva a Jesús y no a uno mismo. Es ejemplo de madurez humana y espiritual. Detecta las necesidades, problemas, debilidades y fortalezas de sus ovejas. Ora diariamente por su rebaño. No impone su voluntad. Escudriña las Escrituras constantemente. Motiva al que está cerca y llega al que está lejos. El enviado como pastor necesita su descanso y estará supeditado a una sola persona, a Jesús. En Mateo 11:28, la palabra nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. El descanso del pastor consiste en saber estar con Jesús, en escucharlo, orando y meditando en su palabra, viviendo en comunión con Él, aprendiendo de Jesús a hacerla de pastor. Dios está siempre a nuestro lado, dándonos fortaleza para ser verdaderos pastores. En Jeremías capítulo 23, versículo 4, la palabra nos dice: y los pondré al cuidado de pastores responsables y nunca más tendrán por qué vivir atemorizadas. Ni una sola se perderá, dice el Señor.